Seguíamos caminando con Jesús por aquel lugar y Él nos mostraba a los idólatras, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los homosexuales, junto con el tormento que tenían que padecer. Sentíamos mucho temor al continuar en aquel lugar y lo único que queríamos hacer era salir pronto de él. Sin embargo, Jesús nos decía una y otra vez que era necesario que viéramos esto para que muchos creyeran. Fue así como continuamos nuestro camino con el Señor, tomados mucho más fuerte de su mano a causa de nuestro temor. Y llegamos a otra sección. Aquella sección realmente impactó mi vida. Allí vimos a un joven. Aquel joven tenía una edad aproximadamente de 23 años. Este joven estaba suspendido hasta la cintura en medio de las llamas. No pudimos ver exactamente cuál era su castigo, pero observábamos en su frente el 666 taladrado y de igual forma una placa en su pecho que decía: "Estoy aquí por ser normal". Este joven, cuando vio a Jesús, extendía sus manos hacia él, clamando misericordia también. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:12: "Hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte". Cuando nosotros leímos en aquella placa: "Estoy aquí por ser normal", le preguntamos a Jesús: "Jesús, pero ¿cómo así? ¿Acaso a este lugar se viene por esta causa?". Y Jesús entonces le dijo: "Andrés, ¿por qué estás en este lugar?". Y Andrés le dijo: "Jesús, mientras vivía en la tierra, yo pensaba que solamente robar y matar eran pecados, y por eso nunca me acerqué a ti". Salmos 9:17 dice: "Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios". Andrés se equivocó en gran manera al clasificar el pecado como muchos lo hacen en la actualidad. Jesús dice en su palabra: "La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna". Y cuando nos habla de pecado, no lo clasifica. Andrés tuvo oportunidad de conocer a Jesús porque él mismo lo reconocía, pero él desaprovechó esa oportunidad que Dios le había dado. Tal vez tuvo miles y miles de oportunidades más de volver su rostro a él, pero nunca quiso, y por eso se encontraba en ese lugar. También una gran cobija de fuego le sumergió y no volvimos a verle. Seguimos allí caminando con Jesús y veíamos hacia lo lejos algo que caía como bultos, pero al acercarnos nos dimos cuenta que eran personas que estaban cayendo en ese momento. Eran gentes que en la tierra morían en ese momento sin Cristo y eran conducidas hacia el infierno. Vimos específicamente a un joven. Este joven tan pronto cayó a aquel lugar, vinieron todos los demonios corriendo hacia él y con gran violencia comenzaron a destruir su cuerpo. Inmediatamente se comenzó a llenar de gusanos. Mientras esto sucedía, este joven decía: "No, ¿qué es esto? Que pare ya, yo no quiero estar en este lugar, esto debe ser un sueño, sáquenme de aquí, yo no puedo estar en este lugar". Él ni siquiera se había dado cuenta que acababa de morir sin Cristo y que se había ido a una eternidad sin Él. Y entonces los demonios se burlaban de él y continuaban atormentando su cuerpo. Y se comenzó a hacer inmediatamente el 666 en su frente y apareció de inmediato la placa en su pecho. Y aunque no pudimos ver por qué motivo había ido a este lugar, sí sabemos que este joven ya nunca más pudo salir de allí. El Señor nos decía que el tormento de todas estas personas aumentaría mucho más en el día del juicio. Y si ahora sufren de una forma incalculable, no podré imaginarme cómo será luego del juicio. En aquel lugar no vimos niños, solo miles y miles de jóvenes. Habían hombres y mujeres con rasgos de muchas nacionalidades. Sin embargo, allí ya no existiría diferencia de clase social ni de ningún otro tipo. Lo único que todos querían era salir de ese lugar. Querían que su tormento parara tan solo por un segundo, como el rico de la historia, o tal vez que su lengua, la punta de su lengua, fuera mojada con agua para refrescar su sed intolerable. Pero ya esto no podría ser posible, porque ellos eligieron la eternidad sin Dios.
Dios nunca envía a nadie al infierno. Cada uno es atraído conforme a sus obras. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy tú tienes la gran oportunidad de cambiar tu destino eterno. Hoy tienes a Jesús y dice la Biblia: mientras hay vida, hay esperanza. Hoy tú tienes la vida, no la desaproveches, puede ser la última oportunidad. Dios te bendiga.